Hola a todos, bueno, bienvenidos al canal de YouTube de Chemotécnica. La idea de hoy es poder hablarles acerca de manejo integrado de roedores y específicamente haciendo énfasis en esta situación que estamos atravesando, siendo 29 de abril del 2020, estamos en plena cuarentena en Argentina y como ustedes saben, la cuarentena por el tema del coronavirus nos afectó a todos, llevando, por supuesto, a realizar medidas específicas en nuestros hogares, de trabajo home office, de cambiar hábitos, de cerramientos de locales, de cambiar costumbres. Y si hay una plaga que está vinculada al comportamiento humano, son los roedores. De hecho, son considerados, ¿no? Las famosas ratas sinantrópicas que tienen el comportamiento muy vinculado a las actividades nuestras. Es por ello que también empieza a aparecer distintos cambios incluso en el comportamiento de estos individuos. Cuando nosotros pensamos en cómo los roedores se van adaptando a nuestros hábitos, lo primero que se nos ocurre y a lo primero que vinculamos es a las ciudades, ¿no? Las ciudades, a estos grandes conjuntos de población, con edificios, con construcciones específicas, donde el roedor puede encontrar agua, refugio y alimento. Y muchas veces este alimento, el roedor, tiene como seteado una costumbre de cuándo ir a buscarlo y dónde ir a buscarlo, en función de los hábitos nuestros. De repente, ante esta situación particular que estamos viviendo de coyuntura vinculada al coronavirus, aparecen cambios forzados en nuestras costumbres. Y aparecen situaciones como esta, ciudades absolutamente vacías, negocios cerrados de un momento para el otro, momentos en donde se sacaban la basura, en donde no hay basura, no hay circulación de residuos, o hay circulación de residuos pero acumulados en otros lugares donde los roedores no están acostumbrados a poder ir a buscarlos. Esto conlleva una presión específica en esas poblaciones de roedores en buscar forzosamente más cantidad de alimento, o alimento, mejor dicho. E incluso ese comportamiento y esos cambios pueden desencadenar algunas reacciones como esta. Esta es una foto compartida por el doctor Bobby Corrigan, en el cual presentó un trabajo muy interesante vinculado a los cambios comportamentales en la situación de cuarentena en el caso de los roedores, y se puede ver cómo aumenta el nivel de canibalismo de los roedores en búsqueda de estas fuentes de alimento, e incluso cómo los roedores van a competir por ese territorio para poder lograr un avance en esas zonas. Entonces realmente estamos ante una plaga que está presente en este tipo de situación y que va a seguir presente. En el momento que la cuarentena se levante, uno de los principales problemas con los cuales van a tener que afrontar las empresas de control de plagas es el manejo de roedores, porque los roedores siguen estando, se están multiplicando y van a estar presentes y generan un montón de problemas. Cuando hablamos de los problemas de roedores, con una pequeña búsqueda en internet empiezan a aparecer un montón de artículos vinculados a esto que les estoy mencionando. Y esto es lo que nosotros, y a lo cual yo quiero enfocar específicamente cuando hablamos de manejo de roedores, dónde tenemos que hacer el énfasis y qué herramientas tenemos que seleccionar para manejarlas adecuadamente estas plagas. Les voy a mostrar este video. Este video es de Nueva Orleans, fue filmado en marzo de este año, en donde se pueden ver las calles invadidas por roedores en búsqueda de alimento. De hecho, ahí ven un grupo de ratas, de rata noruega, alimentándose de comida derramada en el medio de la calle. Realmente este tipo de situación es muy común de verla en muchos países, no solo en Estados Unidos. Bien, entonces vamos al rol de las empresas de control de plagas. Una empresa de control de plagas tiene como objetivo fundamental controlar la plaga. Controlar la plaga, pero no de cualquier manera, de una manera eficiente, eficaz y de ser posible rápida, y utilizando productos que estén dentro de un marco legal. Y esto es algo muy importante. Nosotros siempre tenemos que elegir herramientas que tengan un certificado en función del país que tengamos. Va a ser diferente el organismo que lo certifique, pero que esté certificado como DOMI sanitario. O sea, son productos que nos permiten a nosotros utilizarlos en ambientes domésticos. Y así aparecen un montón de herramientas. Herramientas vinculadas a la captura de individuos, ya sea captura viva, tramperas, trampas de pegamento, placas adhesivas,
que puede tener un rol de control en el caso de que sean poblaciones de baja cantidad de individuos, o puede tener un rol de control, un rol en el monitoreo, quiero decir. Por supuesto que también tenemos un gran grupo de herramientas vinculadas a los rodenticidas, que vamos a hablar brevemente, y fundamentalmente lo que es tratamientos culturales, ¿no? Aquellos aspectos vinculados al manejo. O sea, qué cuestiones tengo que modificar yo del ámbito donde estoy desempeñando la labor de control para que se reduzcan ese famoso tríada que siempre hablamos, necesario para que las plagas aparezcan: agua, refugio y alimento. Y ahí aparecen un montón de cuestiones vinculadas a ellos, que vamos a ir viéndola brevemente a lo largo de esta presentación. Ese tríade es fundamental conocerlo. Yo siempre hablo de la importancia de conocer algunos aspectos básicos de la biología de las plagas para poder implementar el correcto manejo de la misma. Y esos aspectos básicos de la biología tienen que ver con la capacidad reproductiva, con cómo se van a alimentar, de qué se alimentan, dónde se refugian, cómo se esconden. Esto es fundamental conocerlo para poder adecuadamente implementar esas herramientas de control. Una vez que identificamos este famoso tríade, tenemos que hacer acciones para poder reducirlo. Pero para saber bien cómo son estos aspectos vinculados a la biología, tenemos que conocer a la especie, porque no puedo vincular a una especie que no conozco. Cuando hablamos de ratas sinantrópicas, sabemos que hay 3 especies fundamentales y que ocasionan más o menos el mismo problema. ¿Qué problemas ocasionan los roedores? Y aparecen varios. Acá les listo algunos de los principales. Problemas vinculados al consumo de alimentos, problemas vinculados a acciones de roer. Recordemos que los roedores tienen una necesidad de roer porque tienen un crecimiento de los incisivos constantes, entonces necesitan gastarlo en diferentes superficies. Eso también conlleva a que aparezcan de repente instalaciones eléctricas roídas y se produzcan a raíz de ello cortocircuitos y problemas eléctricos. Y por supuesto, fundamentalmente, que transmiten enfermedades. Enfermedades hay varias. Y las enfermedades las podemos vincular también en función del organismo que la ocasiona. Yo acá, brevemente, sin entrar en un detalle clínico, les listo las enfermedades vinculadas a bacterias, vinculadas a hongos, vinculadas a parásitos, vinculadas a virus. Y hay muchas otras también. Las enfermedades son muy importantes a considerar. El roedor es un portador de un montón de todos estos patógenos. Y no solo el roedor a través de sus puntos de contaminación, como sus deyecciones, pelos, orina, son focos que van a ir distribuyendo todos estos patógenos, sino también a través de sus ectoparásitos, algo no menor y que vamos a ir viendo al final de la presentación. Yo les mencionaba que había 3 tipos de especies de roedores, fundamentalmente vinculadas a los comportamientos humanos. Tenemos 2 especies de rata y una especie de ratón, o lo que también se conocen en Argentina como laucha. Las ratas particularmente me refiero a Ratus ratus, o rata de los tejados, y Ratus norvegicus, o rata noruega, o rata de alcantarilla. Estas 2 especies de ratas se pueden diferenciar fundamentalmente por la longitud de la cola. Recordemos que Ratus ratus tiene una longitud de la cola mayor que la sumatoria del cuerpo y la cabeza, mientras que rata noruega, o Ratus norvegicus, tiene una longitud de la cola menor que la sumatoria del cuerpo y la cabeza. Hay otras consideraciones morfológicas que pueden hacer su diferencia en cuanto a la forma del morro. En el caso de Ratus ratus es puntiaguda, en el caso de rata noruega es un poco más, como se dice, mocho. Y además tiene una característica vinculada al grosor de la cola en el caso de rata noruega, que es más gorda, más gruesa, y tiende a ser una rata más robusta. Esto último no es algo determinante, pero puede ser una característica secundaria que puede ayudar a la diferenciación de una especie de la otra. Fíjense que no hablo de la coloración de los pelos, porque también esto varía mucho. Incluso hay especies de Ratus ratus overas, ¿no? Es difícil, si bien una es conocida como rata gris y la otra como rata parda, es muy difícil vincularlo al color específicamente. En el caso de los ratones, o las especies del género Mus, tenemos Musculus, por ejemplo, también son conocidas vulgarmente como lauchas, son por supuesto más pequeñas, tienen, eso sí, la característica en su cabeza bien marcada y diferente, sus orejas bien redondeadas, y una característica fundamental, como para no confundirla con una rata joven, tiene que ver con el tamaño de las patas. Siempre que hablamos de ratón vamos a estar hablando de patas pequeñas, en cambio de las ratas tienen patas grandes, incluso por más que sean de tamaño pequeño del cuerpo, porque es un individuo juvenil. Acá tenemos las 3 especies entonces: ratón doméstico, laucha, rata de los tejados o rata negra, y rata gris o rata de alcantarilla, o rata noruega también. Bien característicos. Recordemos que la cuestión de
el color del pelo también es una característica secundaria. Vamos bien específico a referirnos a las diferencias de esto por la longitud de la cola principalmente y por el tamaño de las patas. Bien, una vez que identificamos estas especies, tenemos que tratar de vincular a los hábitos particulares. En el caso de Ratus ratus, una característica común que tienen es que trepan y trepan muy bien. Si bien todos los roedores son buenos trepadores, Ratus ratus tiende a generar sus nidos en zonas altas. Y tiende Ratus ratus a hacer estos nidos en zonas altas y a buscar alimentos en zonas altas. Cuando los alimentos se agotan en las zonas altas, puede bajar a zonas bajas a buscar alimentos. Pero es raro que suceda al revés, que rata noruega busque alimento en zonas altas. Normalmente rata noruega busca alimento en zonas bajas. Ratus ratus y Ratus norvegicus pueden convivir, es raro que suceda. Normalmente una especie desplaza a la otra, son bastante territoriales. Acá se puede observar cómo trepa Ratus ratus. Fíjense que utiliza la cola como punto de apoyo, si se quiere. No es un órgano prensil, claramente, pero le sirve como punto de apoyo para poder acceder a fuentes de alimento. Rata noruega, con ese morro bien característico, está más vinculada a madrigueras en zonas bajas, en la tierra, que pueden incluso atravesar y usar las alcantarillas como medio de ingreso a determinados lugares. El ratón, sin embargo, es una especie muy diferente desde la morfología, fácilmente identificable, de menor tamaño, tiene una capacidad de tolerar alimentos con bajo contenido de humedad y momentos de mayor tiempo sin poder beber agua. Las especies de ratas necesitan o alimentos húmedos o beber agua. Esto también es importante en el momento de restringir las fuentes de alimento. Y bueno, los tres producen puntos de contaminación y los tres tienen una gran capacidad reproductiva. Fíjense en este cuadro. En este cuadro se puede evidenciar el tiempo de gestación, los números de crías por camada y la cantidad de camadas que tienen cada uno de estos individuos. No vamos a entrar en detalle, pero en líneas generales sepamos que en poco tiempo dan mucha descendencia. Encima tienen una particularidad, que estos roedores, cada vez que el macho copula con la hembra, genera una ovulación y es una forma de garantizarse la fecundidad en cada una de esas cópulas. Tiene, por eso, una gran capacidad de dar descendencia en poco tiempo. ¿Cuánto contamina una rata? Hay un trabajo muy interesante de Pollack, publicado en 1977, en donde cuantificó cuánto puede generar una rata en promedio en un año. Y acá son datos interesantes. Una rata en un año libera cerca de 25.000 excretas, cerca de 5,5 litros de orina y más de 1 millón de pelos. Entonces son puntos importantísimos de contaminación. Esto es algo que lo representa un solo roedor. Multipliquémoslo por la cantidad de roedores que hay, con la tasa reproductiva que les acabo de mostrar. Realmente es un problema muy importante en cuanto a contaminación. Se puede observar entonces que los roedores aparecen, y si hablamos de lugares donde se producen de alimentos, observen esta imagen. Esto es una producción donde se secan un determinado tipo de pimientos de Chile al aire libre, en donde está invadido por roedores. Esos puntos de contaminación en ese tipo de ambiente se van propagando de una manera exponencial casi. Entonces es muy riesgoso manejar presencia de roedores en lugares donde se producen alimentos. Cuando hablamos de los pelos como focos de contaminación, es interesante también analizar que cada pelo tiene una morfología particular, y si uno hace un estudio de esa microestructura cuticular del pelo, nos incluso puede ayudar a identificar qué especie tenemos en función del pelo que encontremos. Hay de hecho protocolos dentro de la industria de alimentos, sobre todo en alimentos que trabajan con productos secos, como pueden ser cuando se producen las sopas deshidratadas o ese tipo de productos, en donde hay muchas impurezas no alimenticias, y pueden haber restos de impurezas como los pelos de roedores. Es importante identificarlo y saber que microscópicamente también puedo aproximar una determinación del género. Bien, seguimos. Entonces aparecen las señales de presencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de señales de presencia? Son aquellas estructuras que nos permiten determinar si hay o no presencia de roedores, y básicamente tienen que ver con manchas de orina y manchas de fecas. Y las fecas tienen una morfología particular. Fíjense en rata noruega. Estamos hablando de una feca cerca de 2 centímetros, que tienen las puntas redondeadas. En cambio, en rata de los tejados es una feca de similar tamaño, con las puntas puntiagudas, fundamental para diferenciar una especie de la otra.
En el caso del ratón, también tiene las puntas puntiagudas, pero el tamaño es muy pequeño. En rata, ya sea en Noruega o de los tejados, siempre estamos hablando de una feca del tamaño de un grano de trigo, para hacer una idea. Y acá les pongo una imagen donde se pueden observar la silueta y una forma de la feca bien particular, pero en un color negro. ¿Por qué le pongo esto? Porque la coloración también varía en función del alimento, y por suerte varía en función del alimento, porque eso nos permite también saber, en el caso de que se haga un screening de colocar diferentes tipos de rodenticidas, cuál fue más consumido. Cada rodenticida tiene un color particular, y ese color tiñe a las fecas. Además de ver el consumo de rodenticida in situ, también podemos ver la cantidad de señales de presencia teñida de color de rodenticida consumido. Y eso nos permite saber cuál es el mejor producto en ese escenario particular, y de esa manera poder establecer una herramienta específica en ese lugar en función de la palatabilidad de esa población de roedores. Es algo muy importante porque los roedores van cambiando, tienen una palatabilidad particular vinculada a la población. Si uno usa el producto A en un ambiente, es importante saber que ese producto es muy consumido en ese lugar, pero si va a otro ambiente, es conveniente hacer un screening probando el producto A, B y C para ver cuál es consumido en el ambiente secundario, en el segundo ambiente. Si es el mismo producto A o pasa a ser el producto B o C. Y eso depende mucho de la población de roedores. Por eso es importante siempre que tengamos en cuenta eso. Fíjense en estas fotos, en donde se pueden observar señales de presencia, fecas, ¿no? En harinas. Otra señal de presencia, manchas de orina. Los roedores además tienen tienen muy mal desarrollado todo lo que tenga que ver con la visión. No ven muy bien. Y complementan esa falta de capacidad visual con una agudeza en el olfato o con mayor sensibilidad en el tacto. La agudeza en el olfato tiene que ver fundamentalmente con la comunicación también. Muchos roedores liberan feromonas, o sea, sustancias químicas, en las deyecciones que le permiten al otro roedor determinar una señal específica. En cuanto al tacto, está desarrollado principalmente en lo que son los pelos y los bigotes de los roedores. Las ratas, en líneas generales, determinan una zona discreta en donde uno puede ver acumulado una gran cantidad de orinas y deyecciones, como se puede ver en esta imagen, en donde en un techo se ve una cantidad de orina vinculada a ratos, por supuesto, mientras que los ratones van dejando rastros de orina y de fecas a medida que caminan. En el caso de las ratas también pueden dejar alguna muestra de feca en algún lugar que puede ser interpretada posteriormente por otro roedor como una señal vinculada a estos endoquímicos, estas feromonas que están en sus deyecciones. Acá les muestro imágenes de fotos recolectadas de distintos sitios de internet y de libros y de fotos que nos van mandando nuestros colaboradores de empresas de control de plaga, donde se pueden ver señales de presencia vinculadas a huellas, señales de presencia vinculadas a la abertura de madrigueras. Las madrigueras van a tender a estar en zonas protegidas por algo, ya sea un cordón, una piedra, o las mismas raíces de un arbusto. Acá también podemos observar, en este caso, un pan roído, o sea, la acción de roer para acceder a un alimento. Y esto es interesante, las madrigueras mantienen las entradas relativamente limpias. Acá se pueden observar 3 madrigueras, 2 inactivas, producto de las hojas que están acumuladas en su ingreso, y la del medio activa. El roedor que tiene una madriguera activa lo va a dejar limpia esa entrada y esa salida de la madriguera. Normalmente la madriguera tiene una sola puerta de entrada y de salida, excepto en algún tipo de construcciones que construya una salida de emergencia. Pero si uno tiene una duda en cuanto a la actividad de esa madriguera, puede hacer un bollito de papel, taparlo, y al día siguiente, si es removido, es porque esa madriguera está activa. Si se mantiene el bollito de papel en el ingreso de la madriguera, es porque está inactiva. Esto es fundamental para detectar madrigueras y detectar la actividad de la madriguera. Si ustedes detectan este escenario, lo importante acá es marcar esa madriguera con algún sistema que ustedes pueden estandarizar en su propio servicio y colocar cebos dentro de la madriguera, pero no de cualquier manera. Un error muy común es colocar bloques ahí adentro. Un error muy común, colocar productos prohibidos, como pueden ser humos para contraer roedores. Recordemos que si nosotros metemos ahí un humo o un gas, que es peor, no sabemos por dónde sale, y podemos tener un problema severo de contaminación. Acá hay que colocar bloques adentro, y de ser posible, anclados o agarrados con algún alambre, o con una soguita o un hilo, para que uno después pueda retirarlo y saber si fue o no consumido el bloque. Si uno tira los bloques o los pellets ahí adentro y no tiene alguna manera de corroborar después si fue o no consumido, puede generar una falsa creencia de que el producto está siendo adecuadamente consumido y que hay un control cuando no se sabe bien si es así o no. Por eso es importante tener en cuenta esto
de anclarlo y poder retirarlo posteriormente. Ejemplos de madrigueras vinculadas en este caso a especies vegetales, en ambientes donde las raíces obviamente acá le están dando cierta protección para Ratus norvegicus. Recordemos también que son muy territoriales, es muy común encontrar una especie que desplace a la otra. ¿Cuál desplaza a quién? Y eso depende del ambiente. Hay varios estudios al respecto, no es que una es más dominante por sobre la otra, pero sí sepamos que forman clanes, un clan que va a estar abordado por un macho y un grupo de hembras, normalmente de 2 a 5 hembras, y también puede haber machos subordinados o machos juveniles que no han llegado a la adultez sexualmente desarrollado, ¿no? Por ende, ese macho dominante normalmente es el que va a buscar fuentes de alimento, el que genera una señal para que el resto de los integrantes de esa madriguera vayan a buscar alimento. Recordemos que los roedores tienen una suerte de xenofobia, le da fobia a todo lo nuevo. Una vez que encuentra una fuente de alimento, el roedor va hacia la fuente de alimento y de la fuente de alimento a la madriguera, no va a estar explorando mucho, salvo que no tenga alimento. Y eso lo podemos ir viendo con señales de presencias complementarias como las que vamos a ver en breve. Pero antes les voy a mostrar un video en donde se refleja el nivel de enfrentamiento que pueden tener las especies de roedores de diferentes clanes. Puse una... Esto es, a ver, ¿qué pasa con esto? Se enfrentan, y a raíz de este enfrentamiento va a haber un perdedor y un ganador. El perdedor se va a ir de ese clan y el ganador se queda con el clan. Acá también se puede observar estos machos, normalmente son los machos los que se enfrentan claramente, con su bolsa escrotal bien grande, bien marcada, producto también de toda esta actividad y de las hormonas a full acá tratando de marcar territorio. Bien, videos de esto hay muchos en internet, y producto de este enfrentamiento obtenemos esta imagen, ¿no? Un macho que puede ser, en este caso, el perdedor o el ganador, pero son las heridas de guerra, ¿no? Que, como mencionamos acá, que es producto de este enfrentamiento. Acá tenemos un corte transversal de una madriguera donde se puede ver muy bien cómo una hembra puede remover las crías. Dijimos que también puede haber un fenómeno de canibalismo, claramente. Y normalmente no son buenas madres. Incluso puede haber algún efecto de que la hembra se come a sus propias crías ante situaciones particulares. Madrigueras en zonas altas vinculadas a Ratus ratus, zonas de ingreso de Ratus ratus. Y otra señal de presencia son las huellas. Las huellas que se van a ver bien marcadas producto de esas almohadillas plantares. Almohadillas plantares que son esas pequeñas protuberancias que tienen en las patas, que junto con la cola le permiten tener una gran capacidad de trepar superficies prácticamente lisas, como en el video que les voy a mostrar aquí. Fíjense con qué facilidad trepan este caño en un restaurante. Una cantidad de roedores enorme, en donde realmente tienen una capacidad de sortear cualquier tipo de restricción lisa que uno a priori podría decir, no, acá se resbalan, no pueden trepar. Entonces realmente las ratas, ponerle una barrera alta para evitar que ingrese a un lugar no es tan eficaz por el tema que tiene una gran capacidad de poder sortear este tipo de obstrucciones. ¿Qué dice la bibliografía? Una rata puede saltar hasta 77 centímetros y un ratón hasta 25 centímetros. Además de que trepan con la cola, uñas y estas almohadillas plantares que les acabo de mencionar. Si a esto le agregamos también que nadan y que aguantan mucho tiempo la respiración bajo el agua, o sea, pueden bucear, puede pasar este tipo de situaciones, que atraviesen los sistemas de desagüe y aparecer, por ejemplo, en un inodoro, claramente. Otras señales de presencia son los senderos. Dijimos de que tienen neofobia, una vez que encuentra una fuente de alimento, ante la fuente de alimento a la madriguera y viceversa. Producto de ese ir y venir por el mismo lugar, cuando el pasto está alto, forman los caminitos. Y esos son los senderos, que también es una señal de presencia de los roedores. Ahí tenemos más senderos, donde se puede visualizar por dónde circulan los roedores, en este caso en producciones avícolas. Zonas de circulación que remueven polvo, por ejemplo, en estructuras como pueden ser estas vigas. También a tener en cuenta los rastros de presencia. Manchas de grasa, dijimos que tienen tigmotaxia. Tigmotaxia es la capacidad que tienen de percibir por el tacto a través de estos pelos o de los bigotes. Y si a eso le agregamos de que tienen glándulas sebáceas en el cuerpo, cuando arrastran el cuerpo sobre una superficie como puede ser una pared, eso va generando manchas, y esas manchas son también una señal de presencia. Nadan, y nadan muy bien. Roen, y roen porque les crecen mucho los incisivos. ¿Cuánto les crecen? Fíjense en este dato, de 0,3 a 0,4 milímetros por día. Realmente son varios centímetros en pocas semanas. Necesitan gastarlo, y vemos esto: plásticos gastados, metales gastados, madera gastada.
cables gastados, con el riesgo de producir cortocircuitos. Incluso en el consumo de alimentos vemos que se consume específicamente la parte más nutritiva, en este caso el endosperma del grano, y bien gastado, bien consumido de una manera bien específica y característica de los roedores. Otra vez señales de presencia. Más fotos de cable gastado, zonas de ingreso. El roedor tiene una gran capacidad de poder aplastar su cuerpo. Si pasa la bóveda cefálica, aplasta su cuerpo, estira el esternón, se vuelve bien finito y puede pasar por endijas muy pequeñas. Por eso es importante cuando hablamos de cerramiento o exclusión como estrategia de manejo integrado, que sea bien hecho ese cerramiento con herramientas específicas que impidan el ingreso del roedor al lugar. Esto particularmente tiene un interés muy importante en la industria donde se procesan alimentos, en frigoríficos, donde adentro de estos lugares está prohibido, al menos en Argentina y en muchos de los países donde exportamos, la utilización de rodenticida. Dentro de esos ámbitos se tiene que utilizar placas adhesivas o en algunos casos si está permitido una placa de captura física. Una trampa de captura física, eso quise decir. Los rodenticidas tienen que estar colocados en ambientes externos. Y tiene que haber una barrera física fuerte para forzar todo lo que es cerramiento y exclusión dentro del lugar donde se produce el alimento. Ejemplo de zonas de ingreso. Y los roedores entonces tienen esa gran capacidad de sortear todos estos problemas y de mandarse y de pasar por lugares que parecen imposibles. Otra cuestión vinculada a lugares donde se procesan alimentos es cómo se va a activar la mercadería. Una cosa es la imagen que está en la parte superior, donde se puede visualizar un mal estivaje de materia prima, que además de ofrecer alimento, ofrece por supuesto refugio para los roedores, y otra cosa es la forma correcta de estivar para un buen manejo de plagas, la mercadería, sobre pallets que permiten una circulación alrededor. Recordemos, muchas veces estos pallets ingresan ya con la mercadería contaminada. Ojo, porque muchas veces también esta mercadería se la enfilma para poder generar un mejor acondicionamiento de la mercadería, que esté más firme para poder movilizarla. Y a veces entre medio de esos bolsones pueden haber algún nido de ratón o un nido de algún roedor. Tenemos que tener en cuenta eso de inspeccionar la mercadería cuando ingrese en el sistema productivo. La franja blanca interna, en pared y piso, o de un color muy claro, puede también a veces ser aceptado el color amarillo clarito, permite visualizar fácilmente esas manchas de grasa que yo les mencionaba. Zonas que deben ser reparadas para evitar el ingreso de roedores. Lugares de producciones pecuarias con alta infestación de roedores, los cuales se alimentan del alimento balanceado que se le da al animal. O sea, realmente vemos que son un problemón. En el caso de producciones porcinas, con lo que implica el riesgo de triquinosis, la combinación de presencia de roedores con cerdos. Y esto es algo que sucede en muchos lugares, y sucede en muchos lugares también altos casos de productos elaborados con carne de cerdo con alto contenido de triquinera spirale, que es un nematodo que produce la triquinosis. Entonces encontramos la basura. Los roedores pueden tener un comportamiento de acarreo del alimento, a veces también pueden acarrear incluso los bloques. Los bloques deben ser colocados en cajas cebaderas para evitar una contaminación o un daño secundario en organismos no objetivos. Y resumiendo, tenemos, por ende, que los roedores pueden cavar, bucear, trepar, nadar, saltar y roer. Todo eso hacen que sean verdaderos individuos adaptados a poder sortear cualquier obstrucción que uno le realice. Y a raíz de ello tenemos los elementos conceptuales del control. Los métodos físicos, métodos biológicos, métodos químicos y métodos culturales o de ordenamiento, de los cuales hablamos todo en esta primera etapa para reducir agua, refugio y alimento, que son las tres, el famoso tríade que siempre está presente cuando hablamos de roedores. ¿Qué pasa con los métodos físicos? Bien, los métodos físicos tenemos las trampas de captura viva. Las trampas de captura viva permiten la captura del roedor y poder de esta manera individualizarlo y tratar de, o si en el caso que tengamos un problema de un roedor en un ambiente particular, lo podemos remover, o en el caso de que queramos hacer un estudio vinculado y necesitamos al roedor vivo, es importante para poder después establecer algún sistema de presencia de determinadas enfermedades que acarrean los roedores en función de los estudios que se someten a esa captura. Las placas de pegamento, ahora vamos a hablar un poquito de ello, todo lo que es ultrasonido, aparatos electromagnéticos y barreras eléctricas, realmente son herramientas no muy eficientes que el roedor puede esquivarlas, o ya sea porque se generan muchos puntos ciegos, o porque
tenemos, en función de estas herramientas, una suerte de acostumbramiento por parte del roedor. Las placas de pegamento son muy efectivas, se pueden poner dentro de las cajas cebaderas o en los lugares donde circulan los roedores. Cuando pasa el roedor queda atrapado sobre una placa de resina, en el intento de querer zafar se inunda más y se termina muriendo, asfixiando con la propia resina. Y las trampas de captura viva son jaulas que tienen un falso piso, atraídas con algún alimento, con algún cebo no alimenticio, pero que emite olores a alimento. Cuando el roedor ingresa, se activa ese falso piso y se cierra la trampa, y se captura al roedor. Elementos biológicos, los predadores, pongo acá un asterisco, porque hay todo un mito alrededor de los predadores, y particularmente me refiero a los gatos. Los gatos no son buenos predadores primero que no son un individuo considerado para un control biológico como predador. El gato en sí, cuando hablamos de industria, también genera puntos de contaminación, muchísimos, vinculados a sus pelos, también vinculados a sus deyecciones. Pero en el caso particular de la capacidad que tiene un gato de cazar un roedor, es lo mismo que la de un perro pequeño, o sea, es muy, muy relativo. Si bien hay algunas empresas que utilizan perros para rastrear algún rastro de roedor, o de buscar y encontrar alguna madriguera, puede ser eso una estrategia viable, pero no como controlador específico. Y el gato depende su capacidad de captura de roedores de la genética del gato, cómo fue criado, de la alimentación que tenga, etcétera, etcétera. De hecho, hay un montón de videos que uno puede fácilmente buscar vinculados a los sitios de internet en donde se ven roedores persiguiendo a gatos. Métodos biológicos. Existe también una suerte de rodenticidas con salmonela, con también una suerte de resultados heterogéneos. Hay lugares que está restringido, están prohibidos, hay lugares que están permitidos. Han habido diferentes tipos de experiencias con resultados negativos y daños colaterales por el uso de salmonela en este tipo de rodenticidas, y en otros lugares con resultados positivos. Acá en Argentina no se utiliza. Sí, métodos químicos vinculados a rodenticidas, y particularmente a lo que tiene que ver con ingredientes activos anticoagulantes, que es lo que mayormente se encuentra en el mercado. Acá tenemos dos grandes grupos de ingredientes activos, los que se conocen como monodósicos y los polidósicos. Los polidósicos son los ingredientes activos viejos, antiguos, que pueden encontrarse algo en el mercado todavía. El típico ejemplo tenemos la warfarina. La diferencia de los polidósicos con los monodósicos, que necesita comer mucho rodenticida ese roedor para tener un efecto letal. Ahí aparece, por ejemplo, casos como para que una rata consuma la cantidad de rodenticida suficiente para tener un efecto letal con warfarina, tiene que consumir aproximadamente 20 gramos, 25 gramos de bloque. En cambio, cuando hablamos de un monodósico, ya sea de bromadiolona, de fenacuna o brodifacún, que depende cada uno para hablar específicamente, estamos hablando de consumo de 1 o 2 gramos, dependiendo del activo, ¿no? Puede variar un poco eso. Cuanto menos necesite para consumir, el roedor más fácilmente va a intoxicarse, no se mueren enseguida, tarda un tiempo, porque ocurre un proceso interno para que se muera. Cuando ingieren el anticoagulante, lo que sucede internamente es que se inhiben los factores precursores que tienen una función específica en la síntesis de vitamina K. No se sintetiza la vitamina K, por ende se altera el proceso normal de coagulación de la sangre. Pero el roedor no muere por eso, sino que además los rodenticidas rompen capilares internos. La rotura de esos capilares internos, al no haber un proceso de coagulación interno, no se reparan y se muere por hemorragias internas ese roedor, en un periodo de tiempo que puede pasar de 4, 5 a 6 días. Bien, más o menos esa es la idea en cuanto a las herramientas que tenemos para controlar los roedores. Espero que le haya sido útil. Recordemos que comercializamos distintos tipos de rodenticida. Hoy trabajamos 3 marcas, el Superacecho, el Caput y el Ketran. Son 3 marcas con 3 activos diferentes. Es muy importante cuando se implementa un sistema de control de roedores mediante el uso de rodenticidas, utilizar cajas cebaderas para que el rodenticida esté ubicado en una zona segura y no tengan acceso a esa zona organismos no objetivos. Y además probar distintas marcas en un ambiente determinado para ver cuál es la mejor palatabilidad del producto. Así que bueno, este fue un resumen sobre manejo de roedores. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse al canal y bueno, muchas gracias.